Buenos días, mis queridos alumnos. Seguimos en el tema de la capacidad y contrario censo en el tema de la incapacidad. En la primera charla manifestamos las disposiciones de la parte final del artículo 1502, el 1503 y el 1504, que son las normas que integran como una especie de proposición jurídica completa en el Código Civil en materia de capacidad y por ende en materia de incapacidad. Les dije que muchas de esas disposiciones, haciendo la referencia complementaria a las otras normas que sobre el tema trae el Código Civil colombiano, fueron derogadas. Algunas por la Ley 1306 del 2009 y otras por la Ley 1996 del año anterior, del 2019. También precisé que para mí era muy importante que ustedes conocieran las normas básicas fundamentales que han regido en esta materia, aunque algunas de ellas se encuentren derogadas, y por eso las presentaría en extenso, que fue lo que hice durante la primera charla. En la mañana de hoy vamos a hablar sobre la Ley 1306 del 2009 y luego hablaremos sobre la norma vigente, que es la Ley 1996 del 26 de agosto del 2019. La última de ellas, la Ley 1996, derogó casi todo el cuerpo institucional de la Ley 1306. Si ustedes van a la derogatoria de esa última disposición, encontrarán que quedaron derogados todas las normas referentes a las incapacidades, entre otras, el artículo primero al artículo 48, el artículo 60, el artículo 50 al 52, perdón, el artículo 55, el artículo 64 y el artículo 90 de la Ley 1306 del 2009. Quedaron derogadas las normas del Código General del Proceso referentes a los juicios de interdicción y el fenómeno procesal con relación a la promoción de la incapacidad por parte de los adolescentes que sufren discapacidad cognitiva o permanente. De igual forma, se eliminó el trámite procesal de la interdicción y se presentó un fenómeno de una especie de protección a las personas con discapacidad. Sin embargo, de lo anterior, me parece interesante que tratemos sobre la Ley 1306 del 2009, que la dictó el Congreso de la República el 5 de junio del año 2009 y por la cual se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación legal de los incapaces emancipados. De manera que me voy a permitir hacer una especie de introducción con relación a la Ley 1306 para que al final podamos compararlo con la ley que nos rige y saber de manera puntual qué es lo que estamos viviendo en este fenómeno de la incapacidad. Pienso que las normas originarias de la incapacidad fueron despedazadas por completo, entre otras cosas porque hay muchas disposiciones en el Código que no necesariamente hacen referencia directa a la situación del 1502, 1503 y 1504, pero que refieren sobre el fenómeno de la incapacidad, por ejemplo, en materia de posesión, por ejemplo, en materia de nulidad, por ejemplo, en materia de domicilio, por ejemplo, en materia de nulidad absoluta. Y me queda a mí la vaga impresión de que no existe un cuerpo coherente que en la actualidad regule el fenómeno de la incapacidad. Pues bien,
miremos un poco al respecto, teniendo como base la Ley 1306 del 2009. El objeto de esa ley, consagrado en el artículo primero, repito, que está derogado, no es otro distinto que tratar de ofrecer mecanismos de protección e inclusión social a todas las personas con discapacidad mental o a todas las personas que tengan conductas que las inhabiliten para el desarrollo normal, para su desempeño normal dentro de la sociedad. Esa protección se da a través de unos principios especiales, principios que tienen que ver con el respeto a la dignidad humana, con el fenómeno de la no discriminación, con el fenómeno de la participación y de la inclusión plenas en materia de los actos de la sociedad. Se trae como un principio el respeto a las diferencias y la aceptación de las personas con discapacidad mental como parte de la diversidad de la sociedad y de la condición humana. Se habla de la accesibilidad de los discapacitados a la sociedad, a los procesos sociales, a la misma legislación, la igualdad entre los hombres y las mujeres que tienen discapacidad y el respeto a la evolución de las facultades de los niños y los jóvenes. En el artículo segundo, que también está derogado, se dice que una persona natural sufre discapacidad mental cuando padece limitaciones psíquicas o cuando padece limitaciones de comportamiento que no le permiten comprender el alcance de sus actos. Y por lo tanto, estas personas están en una condición de asumir unos riesgos que la ley considera excesivos y considera innecesarios en el manejo de su patrimonio. Habla luego de la incapacidad jurídica de las personas con discapacidad mental y proscribe por completo el término demente que hemos venido utilizando desde la expedición del Código con sus reformas hasta la actualidad. El término demente desaparece de las leyes y se entiende sustituido por el término de una persona que se encuentra con discapacidad mental. En cuanto a la dimensión normativa frente al fenómeno de la incapacidad, la ley complementa los pactos, las convenciones, los convenios internacionales, los tratados internacionales sobre derechos humanos relativos a las personas en situación de discapacidad, todos ellos que hayan sido aprobados por Colombia, y considera que tanto las disposiciones de la ley como las disposiciones de los tratados internacionales y las que tienen consagración constitucional constituyen una especie de bloque de constitucionalidad que siempre se utilizará para interpretar el fenómeno de la discapacidad. Establece la ley obligaciones respecto a las personas discapacitadas en el artículo 5, establece la función de protección a todas las personas con discapacidad mental en el artículo 6, establece cuál es la facultad que tiene el Ministerio Público con relación a los discapacitados, interpreta los derechos fundamentales de los discapacitados, habla en el artículo 9 sobre la identidad y la filiación de los discapacitados, de la dignidad y el respeto personal a ellos, de la salud, de la educación, de la rehabilitación, de la prevención sanitaria, de la posibilidad que tienen los discapacitados de acceder al trabajo a través de una serie de reformas, particularmente al Código Laboral, de las acciones populares y de las acciones de tutela. Y luego, en el capítulo segundo, habla sobre las personas que nosotros hemos considerado como incapaces absolutos y manifiesta que quienes mantengan o quienes adquieran o quienes padezcan de una discapacidad mental absoluta son considerados como incapaces absolutos. Esta disposición del artículo 15
de la Ley 1306 complementa lo que refiere el Código sobre los incapaces absolutos, pero el Código, a pesar de que los enlista, no define ni sobre el fenómeno de la demencia, ni sobre el fenómeno de la sordomudez, ni sobre el fenómeno de la persona que no puede darse a entender por escrito, aunque sí lo hace en el artículo 34 del Código Civil sobre el fenómeno de los impúberes. Hoy por hoy, en los términos de la ley vigente, las únicas personas que tienen la característica de ser incapaces absolutos son los impúberes. De manera que, según la legislación actual, la norma del 1504, que consideraba incapaces absolutos a los impúberes, a los dementes sometidos a interdicción y a las personas que tuvieran una limitación y no pudieran darse a entender por escrito, desapareció. No tenemos hoy sino como incapaces absolutos a los impúberes. Los dementes ya no son incapaces absolutos. Los sordomudos, que antes decía la ley que no podían darse a entender por escrito, y después la Corte declaró esa expresión última como inconstitucional, tampoco son incapaces absolutos. De manera que tenemos una sola categoría de la incapacidad absoluta relativa a los impúberes. Y lo que hace la disposición de la norma que estamos estudiando, la Ley 1306, en materia de capacidad jurídica, o sea, la capacidad legal de los sujetos con discapacidad, es simplemente someterlos a través de esta discapacidad a una representación especial a través de consultores, tutores, curadores, guardadores o asesores. La primera sección, en el artículo 17, derogado, y las normas siguientes, hablan de los sujetos con discapacidad mental absoluta y dice que se consideran con discapacidad mental absoluta quienes sufren de una afección o patología severa o profunda de aprendizaje, de comportamiento o de deterioro mental. Ese artículo 17 tuvo la gran significación de manejar el fenómeno de la demencia o el fenómeno de la discapacidad mental absoluta desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista de una afección o patología severa en materia de aprendizaje, en materia de comportamiento y en materia de deterioro mental. Desarrolla toda esa sección primera la protección a estas personas, desarrolla el fenómeno del domicilio, el fenómeno de la residencia, el fenómeno de la libertad de locomoción, el fenómeno del internamiento psiquiátrico de urgencia a esas personas que padecen de esas afecciones, el término máximo de duración que será de 2 meses, la temporalidad del internamiento, la interdicción de las personas sometidas a discapacidad mental absoluta. Dice el artículo 21 que la interdicción de estas personas es también una medida de restablecimiento de los derechos del discapacitado y que en consecuencia cualquiera persona podrá solicitarla. No solamente el cónyuge, el compañero, los directores de clínicas y establecimientos de tratamiento, el defensor de familia o el Ministerio Público, sino los parientes, y se establece que antes de que las personas lleguen a la mayoridad, cuando tienen esa discapacidad, deben ser declarados interdictos. Se habla de qué sucede con las personas que se encuentran con esta discapacidad y que están sometidas a patria potestad, porque todavía no son mayores de 18 años, y después de esa mayoridad, dice la norma, ¿qué sucede con ellas? Se habla entonces de la patria potestad prorrogada, en virtud de la cual se prorroga esa representación legal
o esa especie de patria potestad que tienen los padres sobre los hijos cuando sufren discapacidad mental absoluta, y cómo esa prórroga de la patria potestad tiene en todo caso que ser declarada por los jueces de la República, y que esos jueces de la República impondrán a esa persona con esa discapacidad una serie de obligaciones y recomendaciones para su cuidado. Se establece la patria potestad, la prórroga de la patria potestad y su terminación, la interdicción provisoria y la rehabilitación del interdicto. De manera que en esta materia lo que hace la ley 1306 es establecer las obligaciones, los derechos y los instrumentos de protección a los discapacitados absolutos, que siguen siendo incapaces absolutos, pero se miran más que cualquier otra cosa desde la esfera o desde la órbita de la discapacidad. La ley habla luego de los sujetos con discapacidad mental relativa. Dice que son incapaces relativos, y a través del artículo 32 plantea una medida que es la medida de inhabilitación de esas personas que padecen deficiencia de comportamiento o padecen de prodigalidad o padecen de inmadurez negocial. Lo que hace la disposición del artículo 32 es explicar, como antes no lo hacía la ley, en qué consiste la incapacidad relativa, cuál es la fuente que genera la incapacidad relativa. Y a partir de ese artículo, que repito, también está derogado, se dice que esa deficiencia es una deficiencia de comportamiento, es una deficiencia en materia de prodigalidad o de inmadurez negocial, y que para ese fenómeno se adelantará un proceso especial, que es un proceso de inhabilitación, no ya el proceso de interdicción para los incapaces absolutos, sino el proceso de inhabilitación para que ellos tengan una serie de personas que los asesoren en cuanto a su comportamiento negocial. Se dice y se reitera, como lo hacen las normas típicas anteriores del Código Civil, que los actos y los contratos celebrados por los incapaces relativos, personas que tienen esa disfuncionalidad, no necesariamente son inválidos, y que hay muchos de ellos que lo son, de manera que cuando se propone el proceso de inhabilidad, el juez, a petición de parte o a petición de uno de los parientes o a petición de las personas que promuevan la inhabilidad, dirá cuáles son los actos que puede celebrar la persona incapaz relativa, y dirá cuáles son los actos que no puede celebrar y que necesitan de una especie de consultor para que a través de su consejo o a través de su ayuda estas personas puedan hacer y adelantar esos negocios jurídicos. Como les dije, toda esa sección segunda, que va desde los artículos 32, 33 y siguientes hasta el artículo 39, regulan toda la situación de la inhabilidad de la persona que está sometida a discapacidad relativa. El capítulo tercero, la sección tercera, a partir de los artículos 40 y siguientes, el 40, 41, 42, hasta la disposición del artículo 47, refieren sobre los trámites, los procedimientos, o sea, las normas adjetivas y las reglas de competencia consagradas antes en el decreto 2272 de 1989 con relación a los procesos de designación, remoción de guardadores, de consejeros, remoción de curadores, nombramiento de curadores, aprobación de las cuentas de los tutores, de los curadores, manifiestan sobre la vía procesal y sobre el registro y la publicidad en el folio de nacimiento, o sea, en el registro del Estado Civil de nacimiento de estas personas. El capítulo tercero, a partir del artículo 48,
manifiesta sobre la eficacia de los actos de los interdictos. Se dice que, sin perjuicio de las disposiciones contenidas en ese capítulo tercero, los actos realizados por las personas con discapacidad mental absoluta, interdictos, son nulos absolutamente, aunque se alegue haberse ejecutado el acto o celebrado el contrato dentro de un intervalo lúcido. O sea, esa disposición derogada del artículo 48 reproduce la antigua disposición del artículo 553 del Código Civil, que manifestaba en forma sencilla que los actos y los contratos celebrados por los incapaces absolutos, aún en un momento de lucidez, son nulos de nulidad absoluta. Y en el inciso segundo de la norma manifiesta que los actos y los contratos celebrados por los discapacitados mentales relativos, que son incapaces relativos, adolecen de nulidad relativa. Son relativamente nulos si no se cumplen con las disposiciones que trae la ley frente a la intervención de los consejeros. Allí en el capítulo segundo, que habla sobre las actuaciones jurídicas de los interdictos, incapacitados absolutamente, y de los inhabilitados, incapacitados relativamente, se dejan vigentes varios artículos. El artículo 49, más adelante el artículo 53, el artículo 54, el artículo 56 y el artículo 57. De manera que desde ese punto de vista hay normas procedimentales que se encuentran vigentes, aunque estaban consignadas con cambios en la ley 1306. A partir de las disposiciones consagradas en materia de curadurías, en materia de consejeros, en materia de administradores adjuntos, en materia de guardadores, en materia de consejeros interinos, curadores especiales y otros representantes de los incapaces, esas disposiciones quedaron vigentes. Entendamos entonces que hay un fenómeno en virtud del cual las normas antiguas del Código Civil con relación a las guardas, las tutelas y las curadurías fueron derogadas, todas. Algunas de ellas fueron sustituidas por la ley 1306 y otras han sido cambiadas por completo con la ley 1996 del 2019. Encontrarán ustedes entonces que hay una cantidad de disposiciones que de pronto encontramos como acéfalas, como contradictorias, en la medida en que no sabemos cuál es la regulación típica y especial que actualmente tenemos, por ejemplo, en materia de guarda, en materia de tutela, en materia de curaduría. Y se trató, con la expedición de la ley 1996 del año pasado, de dar una especie de orientación general sobre ese tema. Quiero presentar entonces, en una forma sucinta, todas las consideraciones de la ley 1996 del 26 de agosto del 2019. Luego de la presentación de esta norma, hecha la consideración sobre la ley 1306, trataremos de manifestar cuál es la normatividad vigente en materia de incapacidad. Esta norma, la ley 1996, tiene 62 artículos. Muchos de esos artículos, consagrados en el capítulo 9, modifican normas del Código Civil, modifican normas de algunas disposiciones que tienen que ver con la incapacidad. En particular, modifican el artículo 1504 en el sentido en que la nueva disposición precisa que solamente son, tal como ya lo dije, incapaces absolutos
los impúberes. No lo son ni los dementes, ni lo son las personas que no pueden darse a entender. Y manifiesta en ese artículo 57 que modificó nuestro 1504 del Código, que hay también unos incapaces que son incapaces relativos y hace referencia a los menores púberes y luego extiende de alguna forma esta incapacidad diciendo que no es absoluta, sino que los actos de las personas menores de 18 años de edad y púberes pueden tener efectos, valor en ciertas circunstancias, tal como lo determinan las leyes. Y por último, habla de la incapacidad especial. Recordemos la estructura del 1504, viejo, anterior. Hablaba de la incapacidad absoluta, de la incapacidad relativa y de la incapacidad especial. Esta norma del artículo 57 refiere también sobre la incapacidad absoluta, la incapacidad relativa y la incapacidad especial. O sea, la modificación no altera las clases de incapacidad. La incapacidad absoluta, la relativa y la especial siguen hoy por hoy siendo clasificaciones generales de la incapacidad, solo que en materia de la absoluta dice que solamente son los impúberes. En materia de la relativa dice que solamente son los púberes que son menores de edad, y en materia de la incapacidad especial continúa con la reglamentación cuando dice que son incapaces especiales aquellas personas que no pueden celebrar determinados actos o contratos porque la ley en determinados y puntuales casos se lo prohíbe. Desde ese punto de vista, la modificación del artículo 1504 comporta esa situación. Se modifica el artículo 784 del Código Civil, que habla sobre los incapaces poseedores. Dice que los que no pueden administrar libremente lo suyo no necesitan de autorización alguna para adquirir la posesión de una cosa mueble, con tal que concurran en ello la voluntad y la aprehensión material o legal, pero que no pueden ejercer los derechos de poseedores sino con la autorización que competa, o sea, que tienen que obrar por conducto de sus representantes, en este caso legales. Y termina la norma diciendo que los infantes son incapaces de adquirir por su voluntad la posesión, sea para ellos mismos o sea para otros. El artículo 59 de la Ley 1996 modifica el artículo 62 del Código en el sentido de que entiende que el tutor y el curador que ejerce la guarda sobre los menores de edad no sometidos a patria potestad tiene una serie de derechos y obligaciones, y que en materia del artículo 68 de la Ley 1564 del 2012, en cuanto a la sucesión procesal, se dice que fallecido un litigante o declarado ausente, el proceso continuará con el cónyuge, con el albacea con tenencia de bienes y los herederos o el correspondiente curador. Por último, modifica el artículo 2346 en materia de responsabilidad civil extracontractual por el hecho ajeno. Esa disposición queda sometida al siguiente fenómeno. Los menores de 12 años de edad no son capaces de cometer un delito o una culpa para efectos de la responsabilidad civil extracontractual, pero los daños que ellos causen serán de la responsabilidad de las personas a cuyo cargo estén dichos menores, si a tales personas pudiere imputárseles negligencia. De manera que las disposiciones en materia de los cambios son puntuales, frente al 1504, frente al 784, frente al artículo 62 del Código Civil,
frente a las normas en materia de curadores y tutores y frente a la responsabilidad de los daños causados en la esfera del hecho ajeno. Por lo demás, las otras disposiciones son como sigue. Trataré de hacer una presentación breve y sucinta sobre las disposiciones de la Ley 1996 del 26 de agosto del 2019. ¿Cuál es el objeto de la disposición? ¿Y de dónde surge la disposición? Colombia adhirió a un tratado de protección de las personas con discapacidad mental, cognitiva, frente al fenómeno negocial y demás. Colombia se obligó a modificar sus normas en materia de incapacidad para dar plena capacidad a esas personas que tienen alguna discapacidad. Por tanto, esta ley es el reflejo del compromiso que adquirió la República de Colombia en las Naciones Unidas cuando firmó el Tratado General sobre Personas Discapacitadas. Por tanto, amplió el rango de la posibilidad de actuación de los discapacitados. Considera la norma que el fenómeno de tener una persona discapacidad cognitiva, discapacidad por razón de enfermedad, discapacidad por cualquier otra situación, no la hace de suyo incapaz. O sea, considera que esas personas son plenamente capaces. Considera que esas personas tienen plena capacidad de ejercicio. Plena capacidad de ejercicio significa que tienen la posibilidad de adquirir derechos y contraer obligaciones en virtud de contratos. De manera que las personas que sufren discapacidad pueden contratar libremente. Los únicos que no lo pueden hacer, porque son incapaces absolutos, y refiere como tal la norma que modificó el 1504, son los impúberes. Pero una persona que tenga discapacidad mental, cognitiva, de aprendizaje, de interés negocial, lo puede hacer. Y a partir de ese momento, a partir de la promulgación de la ley, junto con los tiempos especiales para la reglamentación de la misma, que en algunos casos van en 1 año, en otros casos van en 2 años, etcétera, etcétera, podrá celebrar todos los actos y todos los contratos. La ley acaba con la interdicción por demencia. La ley acaba con la interdicción por disipación o prodigalidad, de manera que ya no se tendrá que acudir a un juez de la República porque no existirán interdictos por demencia, interdictos discapacitados mentales o interdictos por prodigalidad. Desaparece de nuestro sistema adjetivo el fenómeno de la interdicción y el fenómeno de la inhabilitación que había sido creado por la ley 1306, del 2009. ¿Ustedes se alcanzan a imaginar el giro que da esta norma? ¿Ustedes se alcanzan a imaginar el alcance de la disposición? ¿En qué quedan los contratos celebrados por una persona demente en un estado de interdicción cuando ya no hay interdicción? ¿En qué quedan los contratos celebrados por los incapaces relativos que antes eran sometidos a la nulidad relativa y hoy, en virtud de la autorización de la ley, son contratos válidos? Pues simplemente que se modifican las normas y las causales sobre nulidad y sobre rescisión. No lo dice expresamente la ley, pero la ley sí manifiesta que subroga las disposiciones que le sean contrarias. Entonces, yo me pregunto, ¿será que una persona que tiene una discapacidad mental, pero que tiene un momento de lucidez, puede celebrar un contrato y ese contrato es válido? Sí, en los términos de la nueva ley. ¿Será que una persona que es considerada incapaz relativo
entre la pubertad y la mayoría puede celebrar todos los actos y los contratos que le provoque? Sí, porque ya no se considera una persona incapaz relativa, se considera una persona que tiene aptitud, salvo que haya sido sometido a un proceso de apoyo, salvo que haya sido sometido a un proceso de ayuda que lo consagra la misma ley a través de una serie de personas que son sus consejeros y que definirá el juez o definirá el conciliador. Más adelante veremos las distintas disposiciones frente a esa aptitud que ellos tienen. De manera que el objeto de la disposición, que está consagrado en el artículo primero, no es nada distinto de establecer medidas específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad que son mayores de edad y el acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma. Como fuente de interpretación de la ley, surge a través del artículo segundo que esa disposición debe interpretarse conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y además con los otros pactos, convenios y convenciones internacionales sobre derechos humanos aprobados en Colombia. En el artículo tercero se presentan algunas definiciones y tal vez de las más importantes para los efectos de la ley es la definición que se trae en el numeral primero y en el numeral segundo de los actos jurídicos. ¿Qué es eso de que las personas con discapacidad pueden celebrar todos los actos jurídicos que no impliquen el apoyo que establece la misma ley? Simplemente implica, con relación al fenómeno de los actos jurídicos, que se toman estos no propiamente como actos jurídicos, sino como negocios jurídicos. ¿Recuerdan la teoría de Scognamiglio sobre el negocio jurídico? El negocio jurídico es el género, el contrato es la especie, la promesa unilateral es la especie, el fenómeno de la promesa de celebrar un contrato es la especie. Miren y pongan cuidado a la definición de acto jurídico que trae la ley. Artículo tercero, numeral primero. Acto jurídico es toda manifestación de la voluntad y preferencias de una persona encaminada a producir efectos jurídicos. Luego, en el numeral segundo, dice actos jurídicos con apoyos. Son aquellos actos jurídicos que se realizan por la persona titular del acto utilizando algún tipo de apoyo formal, que es el que ofrece la ley 1996. De manera que lo primero que tenemos que advertir es que la ley ha modificado la concepción del acto jurídico y le ha dado un alcance de negocio jurídico para que la persona discapacitada pueda celebrar, cuando tiene interés, un contrato, un acto jurídico, una promesa unilateral o una promesa de celebrar un contrato. Esa manifestación de acto jurídico es casi que equivalente al fenómeno del negocio jurídico. ¿Qué implica lo anterior? Que el discapacitado puede celebrar cualquier negocio jurídico. Si requiere apoyo, tendrá que celebrarlo con el apoyo, y más adelante hablaremos de los apoyos. Pero frente al fenómeno general, puede celebrar, sea discapacitado en forma absoluta o sea discapacitado en forma relativa, cualquier acto, contrato, promesa o negocio jurídico dentro del ordenamiento jurídico colombiano. La amplitud es total, o sea que frente al fenómeno de la capacidad legal, a esas personas que tienen discapacidad se les dio plena capacidad. Hay una serie de principios consignados en el artículo cuarto
algunos de los cuales estaban consignados en la Ley 1306, el fenómeno de la dignidad, el fenómeno de la autonomía o primacía de la voluntad, el fenómeno de la no discriminación, el fenómeno de la accesibilidad a todas las actuaciones, similar al artículo 3 de la ley del 2009, la igualdad de oportunidades y la celeridad. Ese artículo 4 de los principios se complementa con el artículo 5 que establece unos criterios, como son el criterio de necesidad, el criterio de correspondencia, el criterio de duración, el criterio de imparcialidad. De manera que si nosotros analizamos las primeras 6 disposiciones de la ley, incluyendo el artículo 6, que habla de la presunción de capacidad, cuando dice todas las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones. Significa que cuando celebren negocios jurídicos, aunque tengan discapacidad, sus actos no son nulos, sus actos son válidos. Esa presunción de capacidad se establece en el artículo 6, cuando dice que tienen capacidad legal. Se establece en el artículo 8, cuando dice que tienen capacidad para realizar actos jurídicos. Y se establece en el artículo 9, cuando dice que tienen capacidad para realizar actos o negocios jurídicos de manera independiente y que tienen derecho a contar con apoyos para la realización de los mismos actos y negocios jurídicos. ¿Qué significa el desarrollo de esas 3 disposiciones, del artículo 6, el artículo 8 y el artículo 9 de la Ley 1996? Que los discapacitados tienen plena capacidad legal, o sea, tienen plena capacidad de ejercicio. Lógicamente, la ley manifiesta frente al fenómeno de los criterios y de los principios, cómo operan, cómo funcionan los actos y los contratos que se requieren desde el punto de vista del apoyo, pero tal vez lo que más llama la atención dentro de todo este fenómeno es ese principio de la autonomía, porque en realidad cuando se consagra el principio de la autonomía se manifiesta que las personas con discapacidad se les respetará el derecho de la autodeterminación, a tomar sus propias decisiones. Se les respeta el derecho, dice la ley, a equivocarse, y dice la ley que se respeta su independencia y el libre desarrollo de su personalidad conforme a la voluntad, los deseos y las preferencias propias de la persona discapacitada, siempre y cuando no sean ni contrarios a la Constitución, ni contrarios a la ley, ni a los reglamentos internos que rigen las instituciones públicas o privadas. De manera que en este primer capítulo de la Ley 1996, lo que entendemos es que los discapacitados tienen plena autonomía, tienen pleno poder, inclusive para equivocarse, que si requieren consultar a algunas personas que les sirvan de apoyo o de ayuda o de soporte para celebrar los actos o los contratos, lo pueden hacer y que en realidad gozan de una plena capacidad legal, vale decir, de una plena capacidad de ejercicio. La discapacidad, entonces, no es causa en materia de restricción para celebrar actos o contratos. Inclusive, se pregona y se manifiesta cómo estas personas discapacitadas deberán tener la garantía en cuanto al acceso a las relaciones laborales. Y desde ese punto de vista se modifica el Código Sustantivo del Trabajo. ¿En qué medida?
en que en la legislación laboral se debe garantizar el libre acceso al trabajo a las personas que son discapacitadas. El capítulo segundo de la Ley 1996 refiere los mecanismos para el desarrollo de la capacidad legal y para la realización de los actos jurídicos. Es lo que la ley considera como mecanismos de apoyo. O sea, ¿cuáles son esos mecanismos que pueden utilizar las personas con discapacidad, que son mayores de edad, para realizar todos los actos jurídicos de manera independiente? Dice el artículo 9 que todas las personas con discapacidad mayores de edad tienen derecho a realizar esos actos jurídicos y a contar con apoyos. Y los apoyos para la realización de los actos jurídicos pueden ser establecidos en virtud de dos mecanismos. Un mecanismo, o sea, a través de la celebración de acuerdos, dijéramos, de carácter privado en materia de apoyo. La persona que requiere el apoyo celebra un convenio, hace un acuerdo con otra persona o con varias personas para que ellas los ayuden, les den ilustración, les den capacitación para que puedan enfrentar con una mayor certeza la realización de esos actos jurídicos que llama la ley. Y el otro fenómeno independiente es un fenómeno en virtud del cual la persona que requiere el apoyo acude al juez de la República a través de un proceso de jurisdicción voluntaria o a través de un proceso verbal sumario para que el juez de la República le otorgue ese apoyo. En una medida, si el apoyo lo solicita un tercero a través de un proceso verbal sumario, y en otra medida, si el fenómeno del apoyo lo solicita la persona que lo requiere, que será a través de un proceso de jurisdicción voluntaria. De manera que en esta medida tenemos dos mecanismos para acceder a lo que la ley considera mecanismos de apoyo. Un acuerdo privado que se hace entre la persona que requiere el apoyo y un tercero que lo ayuda, y la intervención de un juez a través de un proceso de jurisdicción voluntaria o a través de un proceso verbal sumario en el cual se otorga ese apoyo. El apoyo surgirá entonces, en primer lugar, a través de una declaración de voluntad y, en segundo lugar, a través de una valoración de apoyos que pueden otorgar los entes privados o los entes públicos. Los entes privados son las personas morales de naturaleza privada, mientras que los entes públicos son la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y los organismos, los entes territoriales, o sea, los municipios y los departamentos. Dice el artículo 11 de la Ley 1996 que los entes públicos y los entes privados podrán prestar los servicios de apoyo, y manifiesta cómo es la medida en cuanto a la prestación de esos servicios de apoyo, en particular por conducto de la Defensoría del Pueblo y de la Personería. Se manifiesta que se realizarán una especie de protocolos para la valoración de esos acuerdos de apoyo, que el Gobierno Nacional, oyendo al ente rector, que es el Sistema Nacional de Discapacidad, en un plazo de 1 año contado a partir de la promulgación de la ley y previo concepto del Consejo Nacional de Discapacidad, expedirá los lineamientos y los protocolos para la realización de la valoración de esos apoyos, y que aprobará y ejecutará todos los planes y los programas encargados de desarrollar esas valoraciones de apoyo. De manera que encontramos cómo la ley reglamenta la prestación de los servicios de apoyo
bien a través de los entes privados o bien a través de los entes públicos, sean los territoriales, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Hay un sistema nacional de discapacidad que es como el sistema rector de toda la política de discapacidad del gobierno y se maneja con una serie de planes y programas para que las personas discapacitadas puedan acceder a esos servicios. Dice el artículo 15 de la Ley 1996 que los acuerdos de apoyo son mecanismos de apoyo formal, por medio del cual una persona que es mayor de edad formaliza la designación de una o de algunas personas, naturales o jurídicas, que le asistirán en la toma de decisiones respecto a uno o más actos jurídicos determinados. De manera que esos acuerdos de apoyo, en primer lugar, son acuerdos solemnes. Se requiere de solemnidad. Apoyos que se realizan o bien por conducto de escritura pública, donde interviene un notario, o apoyos que se celebran ante los conciliadores extrajudiciales en los centros de conciliación y que son solemnes porque se reducen a escrito. Cuando una persona con discapacidad acude a un notario para que el notario formalice el acuerdo de apoyo por escritura pública, entonces hay una serie de intervenciones previas en virtud de las cuales el notario verifica como la especie o como el contenido del apoyo. Pienso yo que lo que hace el notario es indagar a las personas interesadas para que le comenten cuál es el fenómeno del proceso de ayuda. El notario tiene la facultad de hacer ajustes a esos acuerdos que se formalizan por escritura pública. El notario pondrá de presente los derechos y las obligaciones que surgen entre las partes, de manera que lo anterior implica, en materia de ese acuerdo de apoyo que se formaliza por escritura pública entre quien le va a dar el apoyo y el discapacitado frente al notario, que se haga por escritura pública, que el notario entreviste a las personas interesadas, que el notario le pueda hacer ajustes al acuerdo, que el notario pueda explicar cuáles son los derechos y las obligaciones de las partes que intervienen en ese negocio. Esos acuerdos tienen o empezarán a regir después de un año de la promulgación de la disposición, o sea, a partir de la promulgación de la Ley 1996 del 2019, podrán los notarios adelantar esos acuerdos de apoyo. Corresponde al Ministerio de Justicia capacitar a los notarios para que intervengan en estos acuerdos de apoyo. Si los acuerdos de apoyo se formalizan por conducto de los conciliadores en los centros de conciliación, significa lo anterior que en esos centros de conciliación se cumple un proceso entre la persona que requiere el apoyo y la persona que se lo da, la persona que se le otorga. El conciliador entrevistará a ambas personas. El conciliador en el centro de conciliación podrá hacerle los ajustes que requiera y el conciliador citará e ilustrará a las partes sobre los derechos y las obligaciones. De manera que en la práctica podemos decir que los acuerdos de apoyo surgen en las notarías por escritura pública o surgen en los centros de conciliación por documentos privados. Que la ley es la que establece la metodología para que se desarrollen estos acuerdos de apoyo, solo que el acuerdo de apoyo ante los conciliadores tendrá un plazo máximo, tendrá una vigencia de 5 años. No podrá ser prorrogado y si se quiere uno nuevo tendrá que formalizarse. De manera que en la práctica lo que hace la disposición de 1996 frente a los acuerdos de apoyo, en el artículo 16 precisa la intervención de las notarías,
en el artículo 17 de los centros de conciliación, y en el artículo 21 y siguientes habla sobre las directrices o directivas anticipadas que pueden hacer las personas para que tengan rigor y vigencia hacia el futuro. Ningún acuerdo de apoyo, dice el artículo 18 de la Ley 1996, puede extenderse por un término superior a 5 años, pasados los cuales se deberá agotar de nuevo alguno de los procedimientos previstos en la ley. Esos acuerdos de apoyo, cuando los solicita la persona discapacitada y cuando se formalizan, porque se entiende que el discapacitado necesita del acuerdo de apoyo, constituyen un presupuesto de validez, tal vez el único, para los actos y los contratos celebrados por esas personas. Dice que si el titular de un acuerdo de apoyo no lo utiliza, o sea, no lleva a cabo el negocio jurídico con la intervención de la persona que lo ayuda, que lo asesora, eso se considerará como un fenómeno que generará nulidad relativa de acuerdo a las reglas generales del Código Civil. ¿Y qué significan las reglas generales del Código Civil en materia de presupuestos de validez que están consagradas en el 1502, que se convierte como en un requisito de validez? El utilizar el acuerdo pactado, bien por escritura pública, o el utilizar el acuerdo pactado en sentencia judicial por un juez de la República, o utilizar el acuerdo del apoyo pactado en un centro de conciliación, se convierte en un presupuesto de validez para, valga la redundancia, la validez del acto o negocio jurídico celebrado por el incapaz cuando está sometido a ese apoyo. ¿Cómo terminan o cómo se modifican los acuerdos de apoyo? Lo dice el artículo 20 de la Ley 1996. Tienen terminación de 4 formas. De manera unilateral, porque la persona que quiere el apoyo ya no lo requiere, o sea, el titular del derecho resigna el apoyo. En segundo lugar, por acuerdo mutuo entre la persona que requiere el apoyo y la persona que le propone el apoyo. En tercer lugar, por la muerte del titular o por la muerte de la persona que otorga el apoyo. De manera que en la práctica son 4 las causales de terminación de los apoyos. Ellos terminan en forma unilateral cuando lo quiera la persona que lo usa. En segundo lugar, cuando hay un mutuo acuerdo entre las personas que intervienen. Y en tercer lugar, por la muerte de la persona que necesita el apoyo o por la muerte de la persona que brinda el apoyo. Está regulado en el artículo 20 de la Ley 1996 del 2019. La ley establece, dentro de esos mecanismos que hemos llamado mecanismos de apoyo, un sistema curioso, que es el sistema de las directivas anticipadas. Esas directivas anticipadas son una especie de herramienta por medio de la cual una persona que es mayor de edad puede establecer la expresión fidedigna de su voluntad y sus preferencias en decisiones relativas a uno o varios negocios jurídicos con antelación a los mismos. Dice el artículo 21 de la Ley 1996 que esas decisiones pueden versar en asuntos sobre salud, en asuntos financieros, en asuntos personales, entre otros actos encaminados a tener efectos jurídicos. Allí puede consagrarse, por ejemplo, el fenómeno de la donación de los órganos. Allí puede consagrarse el derecho que tiene una persona a que no sea revivido después de un paro cardíaco, en el fenómeno sobre la disposición del cuerpo, en materia de inhumación, entierro, cremación y demás. De manera que esas directivas anticipadas son unos mecanismos que pueden utilizar las personas, los ciudadanos colombianos, para manifestar su voluntad
que debe ser aplicada a futuro. Tienen un contenido formal que expresa el artículo 23, la ciudad, la fecha, la identificación de la persona, si hay personas de apoyo colaborando con la creación del documento, cuáles son, la manifestación de la voluntad de esa persona, la firma del titular de esa persona y la firma de la persona que le presta apoyo. En esas directivas son susceptibles de ser modificadas a futuro siempre y cuando establezcan unos fenómenos típicos sobre esas modificaciones. Pueden ser contenidas las directivas, que son solemnes, a través de videos, a través de audios, a través de mecanismos tecnológicos, lenguajes alternativos de la comunicación, y se elevará todo con el carácter de directiva a escritura pública, en donde se expresará y se dejará constancia de todos y cada uno de esos fenómenos. Las personas distintas a la persona que es titular de ese derecho, que adquieran obligaciones de hacer en cumplimiento de la voluntad y las preferencias expresadas por medio de una directiva anticipada, deberán suscribir la misma. Se entenderán entonces como personas de apoyo. Esas decisiones son obligatorias. Esas decisiones serán de forzoso cumplimiento para los terceros, siempre y cuando versen sobre obligaciones de no hacer que no sean contrarias a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. Pero si hacia el futuro de la suscripción de una directiva anticipada se cambia de voluntad y se expresa en esa forma, esa voluntad posterior tendrá prevalencia. Allí el artículo 28 establece una cláusula curiosa, que es la cláusula de voluntad perenne. Dice que cualquier persona podrá incluir en esa directiva una cláusula de voluntad perenne por medio de la cual invalida de manera anticipada las declaraciones de voluntad y las preferencias que exprese con posterioridad a la directiva anticipada. Ese tipo de cláusulas solamente podrán ser obviadas en materia de decisiones de salud. Hay muchas decisiones de salud que implican un criterio especializado frente al tema: el fenómeno de no recibir transfusiones de sangre, el fenómeno de no recibir medicamentos, el fenómeno de no ser asistido después de un paro cardíaco, el fenómeno de la disposición de los órganos y lo demás. Es tan importante el fenómeno de esa directiva anticipada que la ley ha previsto en materias de salud que puedan ser incorporadas a las historias clínicas. Y cuando así se dispone en la directiva anticipada, se tendrá que crear un mecanismo en virtud del cual podrá incorporarse dentro de la historia clínica el precepto, el querer, la voluntad de quien ejecuta la directiva frente a los temas de salud. Significa lo anterior que en cualquier hospital o en cualquier médico, siendo la reglamentación de las historias clínicas una norma especial que determina sobre su composición, sobre su formación, sobre sus efectos y demás, quienes puedan conocer de primera mano la voluntad de esas personas. ¿Quiénes adjudican los apoyos judiciales? Los apoyos judiciales, o sea, cuando parten de la actividad de la judicatura, de la jurisdicción, tienen dos connotaciones. Se tramitan como un proceso de jurisdicción voluntaria cuando el apoyo ha sido pedido por el propio interesado, y se tramitan por el proceso verbal sumario cuando esos apoyos son solicitados por una persona distinta del titular. Significa que hay posibilidad de contradicción, hay derecho de contradicción, y en este caso se establecen cuáles son los criterios generales que deben adoptar los jueces de la República
y cuál es la competencia de los distintos jueces de la República, antes consagrada en el artículo 22 de la Ley 1564 del 2017, competencia de los jueces de familia para desarrollar estos principios. De manera que a partir de los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38, se plantean las normas adjetivas que regulan la intervención de los terceros o la intervención de los jueces en materia de estas situaciones. Dice el artículo 39 que si la persona que es titular de un acto jurídico lleva a cabo esos actos jurídicos especificados en la sentencia de adjudicación de apoyos sin el apoyo pertinente, los efectos serán sancionados con una nulidad relativa. La Ley 1996 establece como presupuesto de validez que se cumplan con el rigor del apoyo y establece como sanción no la nulidad absoluta, sino siempre la nulidad relativa. De manera que desde este punto de vista entendemos que la nulidad será siempre una nulidad relativa. El artículo 44, que las personas de apoyo pueden ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas. Establece cuáles son los requisitos para ser personas de apoyo, requisitos para las personas naturales, requisitos para las personas jurídicas. Establece cuáles son las inhabilidades cuando hay un litigio pendiente, cuando existe un conflicto de intereses. Establece cuáles son esas obligaciones de las personas de apoyo, en realidad para proteger la autonomía, la diligencia, la confianza, la confidencialidad y los demás principios. Ratifica la norma que el hecho de que exista una persona que sirve de apoyo no es para que exprese su propia voluntad, ni para que condicione la realización del acto jurídico de la persona discapacitada, sino para que lo oriente, sino para que le dé los elementos de juicio para que esta persona pueda ejecutar a cabalidad. Y en el artículo 47 se establecen cuáles son las funciones de las personas de apoyo: facilitar la manifestación de la voluntad, representar a la persona en determinados actos o negocios jurídicos cuando así se lo indica, porque las personas de apoyo, a diferencia de las anteriores normas que encontramos en el Código Civil, no son sus representantes legales. No tienen la característica de ser representantes por ser curadores, por ser guardadores, por ser tutores, por ser consultores. Y deben siempre honrar la voluntad y las preferencias de la persona que requiere el apoyo, de manera que las deben asistir con recomendaciones, deben interpretar su expresión de voluntad, deben interpretar los mecanismos de apoyo. Aquí, el penúltimo capítulo, que es el del régimen de transición, manifiesta que las disposiciones establecidas en la ley solamente entrarán en vigencia a partir de su promulgación, excepto los artículos que refieran plazos, porque se requieren normas especiales o reglamentación de esas normas. Todas estas disposiciones entran en rigor a partir del momento de su promulgación, salvo los artículos de plazo para la implementación y los artículos de plazo para la interpretación de la adjudicación del apoyo desde el punto de vista judicial. Quedan prohibidos los procesos de interdicción, quedan prohibidos los procesos de inhabilitación. Se obliga a que los jueces de la República que han proferido sentencias de interdicción o sentencias de inhabilitación las revisen para saber si las personas afectadas pueden ser sujetos de apoyos o no. Entiendo, la ley no tiene una vigencia retroactiva,
que los procesos de interdicción judicial y los procesos de inhabilitación cometidos hasta el momento de la vigencia de la ley tienen perfecta validez y las declaraciones de interdicción también la tendrán. Lo que queda prohibido es que un juez de la República promueva o un tercero promueva un proceso de interdicción o un proceso de inhabilitación. Fenómeno que me lleva a la certeza porque dicen las disposiciones de los artículos 52 y siguientes que los jueces revisarán las sentencias y revisarán las conductas de las personas sometidas a interdicción para saber si pueden ser sujetos de apoyo o no pueden ser sujetos de apoyo. Los procesos en curso en materia de inhabilitación deben suspenderse. No procederá que se dicte sentencia. Quedan suspendidos. Por consiguiente, no se dictarán sentencias judiciales en esa situación. No se dictarán sentencias judiciales por parte de los jueces. No podrán ser revisados, tendrán que ser revisados de oficio o podrán ser revisados a petición de parte en los términos que establece la ley. Finalmente, se establecen una serie de fenómenos procesales y la derogatoria de la cual hablé al principio de la charla. ¿Qué se sigue de la interpretación de estas disposiciones? Se sigue, en mi sentir, un fenómeno de confusión. La incapacidad estaba regulada por el artículo 1502, inciso final, 1503 y 1504. La ley 1306 del 2009 reguló sobre la discapacidad. La ley 1996 subrogó la gran mayoría de las disposiciones de la ley 1306, de manera que nos compete, a partir de esta situación, a los abogados y a los jueces de la República, elaborar un estudio dispendioso de saber cuáles son las normas que afectan los actos y los contratos y las actitudes de los discapacitados, tanto absolutos como relativos, los discapacitados mayores de edad, los discapacitados sometidos a patria potestad, etcétera, etcétera. La tarea es una tarea ardua que tendrá que revisar todas las disposiciones para tener en claro cuál es el orden legal que nos asiste en este momento. Mil gracias por su atención. Les pido que lean con detenimiento tanto la ley 1306, aunque está derogada en su gran mayoría, la ley 1996, para que puedan imbricar los efectos de las disposiciones. Muy amables.